espacio de Expansiva Digital. En esta ocasión hemos querido tocar el tema del marco legal de franquicias. En esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Ella es nuestra consultora abogada Raquel Amorocho, que forma parte de nuestro equipo de consultores desde hace muchos años ya. Y como consecuencia de que nos llegan muchas inquietudes sobre el tema, hemos decidido generar este espacio para que el tema de este mes sea puntualmente sobre los aspectos legales del contrato de franquicia. Entonces, te damos la bienvenida, Raquel. Muchas gracias por estar con nosotros. Margarita, muchísimas gracias. Y sí, me parece una buena oportunidad porque efectivamente la gente tiene muchas preguntas legales. Y más que preguntas, sí pienso que hay muchos errores en la concepción legal del contrato de franquicia, de manera que me parece una buena oportunidad. La primera inquietud está vinculada con algo que permanentemente escuchamos, y es que los empresarios creen que la franquicia es solamente un marco legal. Entonces, que con la construcción de ese marco legal, en términos de un contrato robusto, ellos ya podrían salir a comercializar su modelo de franquicia. Sí, Margarita, tienes toda la razón y es algo que a mí como abogada también me preocupa mucho porque efectivamente me llega, tú lo sabes, clientes que me dicen, yo quiero franquiciar mi negocio, ¿sí? Mi negocio de spa, mi negocio de masajes, porque pues tú sabes que no solamente se franquicia, por ejemplo, lo que es en negocios de venta de bienes, sino también de prestación de servicios, negocios de servicios educativos, por ejemplo. Y la gente tiene la errónea concepción de que quien hace eso es el abogado. Digamos que me agrada mucho que piense que nosotros podemos hacerlo absolutamente todo, pero fíjate que el tema legal es solamente el envoltorio que recoge todo lo que es la franquicia. Primero aclaremos esto, Margarita. La franquicia como tal es un modelo de negocio, ¿sí? No es solamente un contrato. Y como modelo de negocio, por lo mismo tiene distintas aristas. Tiene la arista comercial, tiene la arista operativa, tiene la arista regulatoria y por lo tanto también tiene obviamente lo legal. Pero la franquicia no es solamente la parte legal. Y ese modelo de negocio lo que busca es que, por una parte, quien ha desarrollado todo un modelo, una estructura comercial, sea para la venta de bienes, sea para la prestación de servicios, que tiene un negocio que está probado, pues él lo quiere replicar y quiere llegar a distintas partes. Y una forma de hacerlo es buscando sus, comillas, socios estratégicos. Y yo le digo como en comillas, porque realmente no es un socio, ¿ok? No socio como entendido en un tema, un contrato de sociedad, un contrato societario. Y lo que hace es, entonces, busca estas personas que están interesadas en adelantar otro tipo de negocios o el mismo negocio y le dice, mire, yo tengo un modelo de negocio ya probado, ¿sí? Y ya vamos a ver más adelante qué quiere decir probado y exitoso. Y por lo tanto, de pronto a usted le interesa replicarlo. Y al replicarlo le autoriza entonces a hacer uso de ese formato de negocio probado. Y para eso le concede la licencia de uso de marca, le transfiere el know-how, puede haber contrato de distribución. Pero si tú te das cuenta, al ser un modelo de negocio y lo que le estoy otorgando yo a la otra persona es la posibilidad que explote ese modelo de negocio bajo un parámetro, ese parámetro efectivamente tiene una parte legal. Pero para mí lo más esencial cuando uno está desarrollando una franquicia, más que lo legal, es el modelo financiero. Es saber que ese negocio es exitoso para mí, pero yo como franquiciante o potencial franquiciante me tengo que asegurar que sea también, ya vas a entender cuando yo te diga, me tengo que asegurar, es que también pueda ser exitoso para la persona que quiera comprar la franquicia por distintas razones, porque de pronto lo va a poner en otra ciudad o en otra zona y por lo tanto el público objetivo pueda ser distinto. Entonces, como yo tengo que mirar todo eso, que efectivamente financieramente pues pueda tener un buen resultado para quien me quiera comprar la franquicia, pues entonces el potencial franquiciante tiene que o hacerlo él mismo o asesorarse muy bien de el desarrollo del modelo financiero. ¿Para qué? Porque es que el modelo financiero le va a definir, por ejemplo, el término de duración del contrato.
sea, claro, el contrato como tal, la parte legal va a decir cuál es el término de duración, pero eso no lo saco yo de la manga. Eso Claro. me da la información en la persona que hace el modelo financiero. Término de duración. ¿Cuánto va a ser, si va a haber o no regalías, por ejemplo? Eso sale del modelo financiero. ¿Cuál va a ser la cuota de entrada? O lo que también se denomina el canon de entrada. ¿Se va a cobrar? ¿No se va a cobrar? ¿Y cuánto vale? Me lo dice el modelo financiero. Entonces tiene el tema del modelo financiero. Pero de otro lado también las personas que, por ejemplo, en el caso de ustedes, los consultores, revisan también la parte comercial. Entonces la parte comercial definirá el formato de negocio. Si entonces funciona como con un local a la calle, o si esto da para montarlo dentro de un centro comercial, o si esto da para montarlo dentro de un centro comercial, pero en estilo burbuja. Ese formato de negocio no me lo invento yo. Ese formato de negocio lo desarrolla el consultor desde el punto de vista comercial y eso lo da haciéndole un análisis de lo que es el modelo de negocio. Claro. De manera que hay modelos de negocio, pero que también pueden derivarse en distintos formatos de negocio. Y desde el punto de vista operativo, debo confesar que el contrato de franquicia, ahí sí, el marco legal, el contrato, el documento que se firma, no contiene dentro de ese contrato, dentro de esos términos, dentro de esas páginas entonces que se firman, todo lo que va a ser el know-how. Y ese know-how se recoge en lo que ustedes pues manejan divinamente, que es el manual de operaciones. Y el manual de operaciones lo componen muchas partes, el manual de marca, el manual de, no sé, de todo lo que son los uniformes. Entonces, si tú te das cuenta, yo en el contrato me refiero constantemente al manual de operaciones, me refiero constantemente a las circulares y a las comunicaciones que envía el franquiciante. Claro, Esa pero información me la dan. Dime. el contrato no pretende y su fin no es ser un manual operativo o administrativo de la relación entre franquiciante o franquiciado y a veces piensan eso, que el contrato les va a dar ese marco y pues realmente no es el fin, ¿no? Es correcto. Es que el contrato solamente es el marco donde se dice cuáles van a ser las obligaciones, pero son las obligaciones, por ejemplo, franquiciado, cumplir cabalmente lo establecido en el manual de operaciones. Pero yo no lo tengo, no tengo ni idea, no lo conozco. Y fíjate que la razón también es razonable, entonces, las razones por las cuales no están en el contrato, ese es el know-how. Y yo te digo, yo no veo por qué a mí como abogada me van a informar del know-how de cada uno de los franquiciantes. A mí los clientes que me llegan, yo les digo, yo no he visto un manual de operaciones y no me hace falta. A mí lo que me hace falta es que me digan, por ejemplo, cuántos son las regalías, cuál va a ser el término de duración y que la persona, por ejemplo, en el caso de ustedes de Expansiva, efectivamente sepan la responsabilidad que es, por ejemplo, de la información que se le está dando al potencial franquiciado. Claro. Que haya un sustento, que haya todo un estudio detrás de eso. Es eso lo que se está revisando. Pero yo simplemente digo cumplir con el manual de operaciones. A mí me dicen cuánto va a durar el entrenamiento inicial. Eso no, yo no sé si para ese modelo de negocio el entrenamiento tenga que ser de 15 días o que basta con que sea un entrenamiento de 3 días. Yo no tengo idea, esa información no la tengo yo. Entonces sí, eso es un error que existe tanto en el potencial franquiciante, pero también existe dentro del potencial franquiciado, porque cuando el potencial franquiciado recibe el contrato dice, pero aquí dónde está cómo se hace la franquicia, dónde está, a qué horas tengo que abrir, a qué horas tengo que cerrar, cuántos empleados que tengo que contratar. Ese es el know-how y eso es lo que se da precisamente una vez suscrito el contrato y firmado el canon o la cuota de entrada. Es ahí donde está. Exacto. Y que los manuales no son simplemente un requerimiento para cumplir con una obligación de la relación de franquicia, sino que en los manuales está la manera como se debe operar y con los límites de esa relación entre franquiciante y franquiciado, y está descrito de una manera muy sencilla, de fácil aplicación, pero eso no lo van a encontrar en la descripción puntual que se hace en los manuales dentro de un contrato de franquicia. Es correcto. Además, porque fíjate que el know-how no es estático. El know-how se va desarrollando. Además, Entonces, claro. mientras que el contrato sí es estático. ¿Sí? Fíjate, hay un caso muy interesante en España
de McDonald's que incrementó el valor de las regalías durante la vigencia del contrato a todos los que eran sus franquiciantes. Y hubo uno de ellos que se negó y dijo, no, un momentico. Pues claro, las regalías no se mueven durante la vigencia del contrato. El franquiciante no puede entrar, en mi opinión, a aumentar el valor de las regalías. Pudiera llegar a negociarlas de pronto para abajo, ¿sí? Donde ve que es un franquiciado que trabaja bastante, pero que el mercado se ha vuelto duro y el franquiciante observa esas características y dice, bueno, puede llegar a puntos de negociación con ese franquiciado a decirle, en esta zona que existieron estas características, pensemos por ejemplo en el tema de la pandemia, que Lo que existieron este pasó tema. con COVID, claro. Exactamente, entonces, eso sí, pero eso se negocia de mutuo acuerdo. El manual de operaciones no se negocia de mutuo acuerdo. El manual de operaciones, si el franquiciante considera que hay que hacer que hacen una innovación y esa innovación hay que incluirla para que se presente y se preste ese bien o se preste ese servicio dentro del modelo de negocio, le dice, mira, ahora tenemos que vender esto así, este es el nuevo menú. Entonces, sería absurdo tenerlo dentro del contrato, ¿sí? Está dentro del manual de operaciones. Pero también yo le digo a los potenciales franquiciados y a los mismos potenciales franquiciantes que eso no puede salir de un absurdo, es que se me ocurrió que ahorita tenemos que hacer esto. El franquiciante es el experto que sabe cuáles son los productos que efectivamente se pueden vender, los servicios que son realmente comerciables y con base en eso es que le hace la presentación a su red y su red la coge porque es que la red le cree al franquiciante. Y Claro. mira, las cifras no se equivocan, Margarita. La cantidad de negocios, llamémoslo así, de iniciativa propia que fracasan durante el primer año es descorazonador, ¿sí? Es decir, son muchos los negocios que fracasan cuando tú tienes una idea propia. Ese porcentaje tan alto, cuando la idea es propia, no se ve en los contratos de franquicia, porque el modelo está aprobado. Si no funciona, si algo no está pasando, para eso está el franquiciante para revisar qué es lo que puede estar pasando. Entonces puede ser, por ejemplo, un tema de atención y el franquiciante ya sabe, por ejemplo, que la cara amable, que el dar una información al principio, qué sé yo, todo lo que ustedes manejan, conocen del know-how de los distintos franquiciantes, le puede ayudar al franquiciado a que su negocio efectivamente no cierre. O sea, nosotros tampoco nos estamos inventando, esto es algo que se viene desarrollando hace muchísimos años y poco a poco se ha ido afinando. Así es. Bueno, y en este desarrollo, a lo largo de los años, tenemos que, desde el punto de vista del marco legal, hay muchos países que nos llevan años luz, ¿no? En este tema regulatorio. Quisiera que nos hablaras un poco de eso. ¿Cuál es la realidad hoy de ese marco regulatorio legal En que Colombia, sabemos en Colombia específicamente? sí. Mira, a nosotros nos van a repetir constantemente lo que es un contrato innominado. El contrato de franquicia solamente tiene un reconocimiento legal en la ley de emprendimiento, en la ley 2069 del 2020, en su artículo 11. En su artículo 11 dijo que el gobierno promoverá el modelo de franquicias como una alternativa para el emprendimiento y dijo que las condiciones técnicas y las estrategias que define el gobierno las podrá desarrollar a través de un decreto reglamentario. Entonces, yo sigo considerando que el contrato de franquicia, comillas, ya no es innominado porque ya la ley, la 2069 del 2020, habla de lo que es el modelo de franquicia, ¿ok? Pero le dejó al gobierno la facultad de reglamentarlo. Para mí, ¿dónde está el problema? Yo pienso, y esto tiene que ver con un tema constitucional, que todos podemos, los particulares podemos pactar todo aquello que no esté prohibido por la ley, ¿sí? Entonces es lo que se llama la libre voluntad de las partes pueden establecer todo lo que es un contexto, por ejemplo, de la franquicia. Sí, para mí, la reglamentación se hace de una manera imperativa, es decir, que obligue a franquiciante y franquiciado a que estas sean las obligaciones. Yo particularmente pienso que un decreto de esos llamaría al fracaso, es decir, un Consejo de Estado lo consideraría inconstitucional e incluso el mismo artículo 11 sería inconstitucional. Entonces, ¿cómo estamos hoy? Hoy en día está la ley 2069 del 2020, en el artículo 11 dice
el gobierno promoverá el modelo de franquicias y el modelo mediante reglamentación establecerá como las condiciones técnicas, las estrategias, es decir, reglamentará el tema de la franquicia, ¿ok? Pero yo creo, y ya fue demandado, este artículo 11 está demandado ante la Corte Constitucional, precisamente por eso, porque dice que mediante decreto no se puede reglamentar. Yo pienso que si la Corte entrara a revisar el tema, de pronto la considera constitucional, la palabra es exequible, pero para mí la exequibilidad estaría condicionada a que ese decreto no fuera más allá de las prerrogativas que tiene el Poder Ejecutivo, ¿sí? No puede ser normas de carácter imperativo, es lo que nosotros en derecho llamamos normas supletivas, es decir, si las partes no consagran lo contrario o no establecen lo contrario, en el caso que no digan nada, operará la norma así, ¿sí? El contrato será así. Pero si tú me preguntas, el proyecto de decreto que lo pueden buscar en la página del Ministerio del MINTIC, yo pienso que el decreto, hay cosas que están dentro de ese marco legal que nosotros tenemos, que es el artículo 333 de la Constitución, pero hay otras donde va mucho más allá de lo que realmente constitucionalmente puede hacer el Poder Ejecutivo reglamentando una ley. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué tenemos además? Tenemos un proyecto de ley que se radicó el año pasado, el 27 de octubre, se le radicó por el Senado. Ese proyecto de ley está publicado en la Gaceta del Senado el 13 de diciembre del año pasado, luego es muy nuevo. Nuevo. Entonces, si tú me preguntas, hoy en día realmente legalmente, es decir, desde el punto de vista de decreto o ley, no tenemos reglamentación de la franquicia, del contrato de franquicia. Luego todavía yo considero que es un contrato que nosotros denominamos atípico. Atípico quiere decir que no está consagrado en la ley, que no hay una reglamentación. Y por eso mismo la importancia a hoy de tener un contrato, ahí sí, el documento contractual robusto. ¿Robusto con base en qué? Pues en lo que han hecho los demás países. Es decir, ¿qué hemos hecho los abogados que trabajamos en esto? Miramos cómo ha sido el desarrollo legal en otros países que incluso son cercanos a nosotros, México, Estados Unidos, la misma norma europea tiene consagración legal sobre lo que es la franquicia y lo que se debe y no se debe hacer. Entonces, con base en eso, que a nosotros nos suena razonable como abogados, lo miramos bajo la luz de la legislación colombiana y efectivamente hacemos un contrato que sabemos que por lo menos cumple con normativa, por ejemplo, en materia de protección de marca, en materia de no cometer prácticas restrictivas del mercado. Eso es lo que nosotros hacemos, pero el contexto legal de la franquicia a hoy en Colombia, solamente el artículo 11 donde dice el gobierno promoverá el modelo de franquicias. Y existirá un decreto reglamentario y todavía no tenemos ese decreto reglamentario. Y hay un proyecto de ley, debo confesarlo que hay bastante tema, es corto, es un decreto, es una ley corta, un proyecto de ley corto, pero pues hay cosas en las que a mí me parece que hay imprecisiones de carácter legal y pues veremos a ver cómo se pudiera participar para que pues por lo menos no saliera una ley que a mi juicio no recoge muy bien la franquicia, porque es que la franquicia es mucho, es mucho. Nosotros tenemos distintas formas de franquicia, franquicia de distribución, franquicia de modelo de negocio, es decir, qué tristeza enmarcarlo en algo que sea una camisa de fuerza y porque lo que está probado es que la franquicia trae mucho beneficio en lo que es el desarrollo del mercado en cualquier país y nosotros lo vemos en el caso colombiano. Así es, y que lo que ayude es a fortalecerla, a multiplicarla, a que se convierta en esa manera de ejercicio de emprendimiento que tiene su esencia al fin y al cabo, y no que sean barreras por una cantidad de obstáculos que hacen que pues no tenga éxito comercial la figura a veces por esa visión de la franquicia. Es correcto. Margarita, ¿y sabes algo que a mí se me olvidó mencionar? Tenemos norma técnica colombiana del ICONTEC, la norma técnica, la NTC 5813,
es una buena iniciativa. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas se pueden acoger a la norma técnica y la norma técnica del ICONTEC, y yo invito a la gente que si la quiere conocer, entre a la página del ICONTEC y compre la norma técnica, por ejemplo, revela o reconoce que la franquicia, por ejemplo, tiene un elemento de control y asistencia. Es que desafortunadamente en el país hay modelos que denominan comillas franquicia, pero que realmente no son franquicias, son una distribución. ¿Sí? Control y asistencia quiere decir que el franquiciante asiste al franquiciado, pero igualmente lo controla, le da su know-how, constantemente está verificando que lo esté cumpliendo, el franquiciado hace sus preguntas, y eso, por ejemplo, lo conoce la norma técnica del ICONTEC. La norma técnica del ICONTEC, por ejemplo, dice que debe ser un sistema de negocio que tiene que ser probado, replicable y transmisible. Entonces, de ahí la importancia del consultor. Es que es el consultor quien con su experiencia de pronto puede aterrizar a aquel empresario que piensa que está pulpito para una franquicia. Y de pronto sí, uno puede tener una idea desde el punto de vista comercial muy interesante, pero que sea replicable, de pronto no. O que sea replicable, pero no está transmisible. ¿Cuántos negocios no han llegado a las puertas de ustedes donde es probado, es replicable, pero en el estado en que se encuentra no es transmisible, no hay modelos operativos, todo lo tiene en la cabeza el dueño del negocio, entonces todavía no está listo para vender el modelo como si fuera un modelo de franquicia. Ahí tiene que haber un acompañamiento de personas expertas en ayudarle al potencial franquiciante a que aterrice su modelo de negocio y que está probado porque lleva 5 años trabajándolo y ha sido exitoso, que es tan replicable que lo ha abierto en distintas partes, por ejemplo, en un departamento lo ha abierto en 3 municipios, pero que todavía no es transmisible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso lo dice la norma técnica, la 5813, y también la 5813, que dice que ese modelo involucra la licencia de signos distintivos como son las marcas y derechos de autor. Allá nos está dando ideas de cómo tiene que ser. ¿Cuántos negocios no nos han llegado a nosotros donde de nuevo tiene un negocio que es probado, es replicable, rara vez es transmisible, todavía no tiene manuales de operaciones, pero aparte de eso no tiene registrada la marca? ¿Sí? Entonces uno le tiene que decir, espérese un momentico. Yo creo que eso es otra pregunta que te habrán hecho muchísimas veces. Pero fíjate que ya la norma técnica le está diciendo tanto a franquiciante o interesado franquiciante e interesado franquiciado que ahí hay un tema de marca, que hay que revisar, que hay un tema de derechos de autor, que hay un tema de secretos industriales. Luego y es más, la norma trae ejemplos. Entonces yo invito a la gente a que la lea, pero fíjense que cuando la lean van a decir, esto que me están vendiendo de pronto no es realmente franquicia, o el potencial franquiciante dice, yo pensé que estaba listo, pero me toca buscar a alguien que me ayude y me asesore, porque vuelvo y digo, y aquí hay una frase, una cosa es vender panes y otra cosa es vender franquicias. Es decir, yo puedo tener un negocio muy interesante de panadería fina o de panadería saludable, qué sé yo, o panadería keto, eso que está tan de moda, y lo puedo tener muy bien montado, pero esa persona que piensa que puede replicar ese negocio, de pronto todavía no está listo para vender ya no panes, sino vender franquicias. Es otro producto. Un modelo. Eso, exactamente, es su modelo y por eso es que se debe asesorar. Y cada vez que a mí me llegan a mí como abogada, pues ustedes dirán, pero tan bobita de no atender. No, yo digo sí. Yo pienso que es muy interesante, pero no es el contrato lo que es ahí interesante. Lo que es interesante es que usted se asesore entonces de un grupo de expertos, primero que maneje franquicias y segundo, que al manejar franquicias tiene su parte financiera, su parte comercial, su parte de mercadeo y su parte de operativo, y el operativo incluye muchas cosas, Margarita. Hay negocios súper buenos, pero que nunca revisaron, por ejemplo, normas de manipulación de alimentos o normas que tienen que ver con el INVIMA. Son empresarios que han trabajado muy intuitivamente, y cuando ya tú le vas a vender a alguien un modelo de negocio como potencial franquiciante, tienes que asegurarte que tus franquiciados no vayan a ser sancionados, por ejemplo, por incumplir normas del INVIMA o por incumplir normas. Ponte tú a pensar en un negocio donde se venda licor.
normas, todo lo que tiene que ver con el monopolio rentístico de venta de licores Claro. o de bebidas alcohólicas. Eso lo maneja un experto, obviamente de la mano del franquiciante, ¿no? Uno le pregunta al franquiciante, bueno, ¿y usted tiene registro INVIMA o cómo es su negocio? ¿Usted está comprando todo estampillado? ¿A usted se le llega estampillado? Esas cosas las maneja es el consultor y le ayuda al franquiciante a aterrizarlo. Y en relación a eso que mencionas del contrato, eso no quiere decir que haya un solo contrato de franquicias que me sirve para vender en un modelo que lo que vende es ropa, otro que lo que vende es un negocio, un modelo de gastronomía. No, cada uno se diseña en función del modelo de negocio que se va a replicar a través de estos terceros y eso hace necesario que hablemos específicamente de las características de esa categoría y que eso se ponga dentro de un marco, porque no es que yo puedo generalizar y existe uno solo y ese uno es el que aplico siempre, sino que es un trabajo particular. Correcto, Margarita. Es más, incluso pongo un ejemplo que a mí me sorprende mucho. El contrato de sociedad. El contrato de sociedad usted van a encontrar en los modelos societarios en las cámaras de comercio, pero incluso en esos casos yo siempre recomiendo asesorarse de un experto, porque claro, el contrato societario me habla a mí, te voy a poner ejemplos que también yo aterrizo en un contrato de franquicia, si se puede o no ceder el contrato, pues entonces uno dice, pues depende de qué tanto know-how se está transfiriendo, depende del año en el que estemos de franquicia, depende de lo que el franquiciante le esté apostando al crecimiento de la red. Lo mismo pasa en un contrato societario. Contrato societario tú lo vas a ver y hablan de derecho de preferencia en la adquisición, derecho de preferencia en la enajenación, y la gente me sorprende que coge esos modelos que los entregan las cámaras de comercio, pero sin leerlos y sin darse cuenta, es luego cuando tienen los inconvenientes, que un hermano se quiere salir, que un hermano se separó, que un hermano murió y entonces entra la esposa. Y entonces es ahí donde tienen los problemas de dónde quedó el tema del derecho de preferencia en la adquisición de acciones, la negociación de las acciones. Entonces sí, tú podrás encontrar en internet modelos, pero esos modelos hay que aterrizarlos al caso particular. Incluso, Margarita, yo voy y siempre te lo he dicho a ti, que no es un contrato por cada uno de los franquiciados, y esto también debemos aclararlo, es el modelo para la red, ¿sí? Pero, por ejemplo, esa red puede tener dos tipos de modelos distintos. Piensa tú en una red donde tiene entonces todo lo que es restaurante, pero por otro lado tiene un formato de negocio que es burbuja. Entonces, las obligaciones son distintas. Te voy a poner un ejemplo, porque en el caso de la burbuja, que es restaurante a la calle, pues esta persona puede abrir en los horarios que yo le diga en el manual de operaciones, pero la burbuja se tiene que someter a lo que diga el centro comercial. Entonces, eso hay que reflejarlo en el contrato. Pero todos los que sean burbuja van a tener el mismo contrato, el mismo, porque si no, tú te imaginas un franquiciante revisando, si tiene 20 franquicias, revisando 20 contratos, eso no tiene sentido. Pero Entonces, lo hemos visto, ¿no? Es correcto. Es decir, por eso es que esto es un tema, mira, para mí esto más que un tema de regulación legal, es un tema, esto lo da la experiencia. Este es un modelo de negocio que se desarrolla desde lo financiero, desde lo operativo, desde lo comercial y desde lo legal, con base en la experiencia. Mi invitación siempre ha sido yo siempre he sido muy abierta y tú lo sabes, yo digo, no lo hagan conmigo, pero háganlo entonces con una persona experta, ¿sí? Que tenga trayectoria en el tema, que ya uno haya decantado muchos temas, pero muchos, marcas, SAICO, permisos, licencias, horarios de apertura, búsqueda de locales. Ese know-how que tienen ustedes como consultores es súper útil a la hora de estructurar una franquicia. Y para mí es súper útil porque es que es esa experiencia que ustedes me transmiten a mí la que yo la pongo en el contrato. ¿Sí? En realidad está ahí la gran mayoría del valor, más allá de la metodología, que obviamente también es algo que nosotros promovemos que se implemente bien, ¿no? Es Pero correcto. sí, no es un tema simplemente del marco legal, sino que es esta construcción completa del sistema, porque a veces a los empresarios les parece muy atractivo
decir que comercialmente crecen como franquicia, pero sin entender realmente a lo que se están comprometiendo, y por eso después lo que vemos es que llegan a nosotros por en el momento en el que ya tienen un conflicto legal, porque por desconocimiento generaron una serie de contratos para los cuales no estaban listos desde el punto de vista operativo, comercial, financiero, por desconocimiento. Así es. Y es una tristeza porque el negocio puede ser muy interesante y muy bonito, pero entonces ya la gente empieza a hablar mal del negocio. Entonces, no, esto yo siempre he dicho, déjenselo a expertos.